¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder saludarles. Yo soy Evelyn Valdés y junto al doctor Jacobo Aguilar estaremos compartiendo un tema interesante acerca de qué es el cáncer. ¿Usted tiene idea de qué se trata esta enfermedad, esa destrucción de la célula y de cómo su progreso va provocando tumores? Bueno, esto y mucho más hoy en Los Investigadores Médicos. Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 8.2 millones de decesos ocurridos en todo el mundo en el año 2012. En los hombres, los más comunes son pulmón, próstata y colon, mientras que en las mujeres el primer lugar es el cáncer de mama. El cáncer sigue ganando la batalla a nivel mundial. Más del 60% de los nuevos casos anuales reportados totalmente en el mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas 2 décadas. Y es así como no hacemos que usted espere más. Tenemos del otro lado del set al doctor Jacobo Aguilar, quien tiene la mesa de trabajo junto a los especialistas para seguir desarrollando este tema tan interesante. Efectivamente, Evelyn, hoy vamos a tratar el problema del cáncer, enfermedad que ha venido azotando la humanidad y que cada vez su incremento nos tiene preocupado debido a que las medidas convencionales parecen no estar dando resultado. Para esto tenemos hoy aquí a la doctora Mayda López y a la doctora Jenny de Ortiz. Bienvenidas de nuevo a este programa. Doctora, para arrancar ya en materia, cuando hablamos de qué es el cáncer, cómo se origina, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer del punto de vista genético, epigenético, en cuanto a poder interpretar el cáncer? Gracias, Jacobo. Cuando hablamos de la parte genética, tenemos que recordar que todos los organismos estamos formados por 46 cromosomas. Esos son los que nos dan las características genéticas. Y también debemos recordar que 23 cromosomas son aportados por el padre y 23 aportados por la madre. Entonces, ya unidos, pues dan un nuevo organismo y todos los genes se heredan al azar. Entonces, de la parte genética podemos decir que del cáncer solamente es del 5 al 10%. Cuando hablamos de la parte epigenética, cuando se presentó el modelo del genoma humano en el año 2003, se dieron cuenta que hacía falta una parte y se dieron cuenta que lo que hacía falta era la epigenética. Como su nombre lo dice, epi quiere decir encima de. Y entonces son los factores que modifican los cromosomas, silenciando o activando todo lo que es la genética. Cuando hablamos de eso, estamos hablando que si se silencian los supresores de tumores, ahí es donde podemos tener un cáncer. Entonces, son todos los factores ambientales y lo que comemos lo que hace que se pueda cambiar la epigenética. Tenemos como factores ambientales, tenemos los rayos solares, tenemos el factor UV, los alimentos, la grasa, también podemos decir el tabaco, los hábitos reproductivos también son muy importantes, el alcohol, y para poder prevenir esto debemos también evitar esos factores. De alguna manera, entonces, la epigenética viene a evidenciar cómo el buen hábito o el mal hábito puede activar o silenciar aspectos de los genes que son beneficiosos o perjudiciales. Así es. Nos hemos dado cuenta también que la epigenética puede provocar cáncer en un 80 a 90%. Y dice un dicho, somos lo que comemos. Entonces nosotros vamos a ser producto de lo que hacemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y lo más importante de la epigenética es que puede ser reversible. Qué fabuloso poder tratar este tema que, como tú dices, de alguna manera es bastante nuevo, de 2003 para acá, con el aparecimiento del genoma. Excelente, Mayda. Vamos a, Jenny, a pasar ahora a la parte, ¿qué ocurre a nivel
celular. ¿Qué ocurre a nivel microcelular en relación a cómo se origina el cáncer, cómo nace, cómo se desarrolla? Primero que todo, Jacobo y Maida, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Conforme la enfermedad avanza, la célula cancerosa sufre dramáticos cambios a todo nivel. A nivel morfológico podemos observar que varía su relación núcleo-citoplasma. Las células cancerosas se caracterizan por tener un núcleo muy grande. También a nivel bioquímico podemos ver que pueden sobreexpresar enzimas que comúnmente se expresan de una manera muy baja y ellas las tienen sobreexpresadas. Las proteasas es el ejemplo más característico. A nivel metabólico también son grandes cambios que ocurren en una célula cancerosa. Por ejemplo, es capaz de sobrevivir en un ambiente hipóxico. También es capaz de obtener su energía a través de productos de desecho. A nivel de ADN, como ya le explicó también la doctora Maida, sufren cambios dramáticos las células. Por ejemplo, hay supresores de tumores que ya no se expresan. También hay un aumento en lo que es la vascularización, etcétera. Estas características son típicas de los cánceres, pero tenemos dos características que distinguen a las células cancerosas, que son muy agresivas y que son muy invasivas. Las dos características siempre van juntas. Una célula es agresiva porque deshace su entorno. En este caso, todo el tejido conjuntivo que la rodea es atacado por las enzimas proteasas y prácticamente se pierde. Esto da lugar que la célula pueda ser invasiva, porque puede escapar de su nicho y asentarse en otros lugares para volver a formar focos de crecimiento. Agresividad e invasividad entonces son elementos importantísimos en Claro. la génesis, en el desarrollo y en la progresión de una célula cancerosa. Sheni, veo con importancia que parte de la investigación que hablaremos más adelante tiene que ver con esta parte del estrés oxidativo. Sí, el estrés oxidativo es un punto clave en el desarrollo del cáncer y es uno de los temas que posteriormente lo vamos a platicar, que nos estamos enfocando los investigadores médicos. Es sabido que ya es parte del pensum de estudio ahora estudiar medicina biomolecular y estrés oxidativo en las carreras de bioquímica, en las carreras médicas, debido al conocimiento que estaba de alguna manera resguardado y que hoy en día está de nuevo siendo rescatado, porque ha sido producto de interés científico ver cómo la oxidación genera enfermedad y que por lo tanto prevenir esa oxidación puede prevenir la enfermedad. De alguna manera, si quisiéramos hacer una sintaxis, un resumen de esto, entonces vemos que la parte puramente genética, hereditaria, ¿es de qué porcentaje, doctora? Cuando hablamos de la carga genética para cáncer, estamos hablando del 5 al 10%. Y por tanto la carga epigenética es del 80 al 90%. O sea que es crucial toda esa modificación que tenemos que hacer en hábitos conductuales, alimenticios, utilización de tabaco, alcohol, vida sedentaria. ¿A eso se refiere cuando hablamos del medio ambiente? Y es muy importante recalcar que la epigenética es reversible. O sea que de alguna manera si una persona que viene fumando modifica sus hábitos conductuales usa apropiadamente algún antioxidante, puede modificar la función de esos genes en cuanto a favorecer el crecimiento de los que son buenos, digámoslo así. Así es, si una persona modifica sus hábitos alimenticios y de conducta, la epigenética es reversible, porque también hay que recordar que la epigenética es heredada hasta la tercera generación. O sea que somos producto de lo que hicimos, no solo en esta generación, sino que las posteriores van a sufrir la consecuencia o el beneficio. Así es. En este tema tan interesante vamos entonces a abordar en el segmento posterior parte de lo que son los estadios del cáncer del punto de vista convencional y del punto de vista de lo que es la medicina biomolecular. Y algo muy importante, vamos a darles a conocer en qué momento de la investigación del cáncer se encuentra todo el proceso de la investigación de los investigadores médicos. Datos importantes.
En los casos de cáncer, solo del 5 al 10% son heredados. La epigenética se encarga de estudiar cómo afectan los factores externos a los genes de cada individuo, potencializando la posibilidad de una alteración. Los factores externos, tales como el cigarro, los rayos UV, el alcohol y una mala alimentación, son la causa del 80 al 90% de los casos de cáncer en el mundo. Las características principales de las células con cáncer son la agresividad y la invasividad. Sorprendentemente saber que el 80% de causa del cáncer son factores externos como nuestra alimentación, como no cuidarnos, como tener excesos con bebidas y con sustancias que nosotros ingresamos en nuestro cuerpo, realmente es un dato alarmante. El resto sí es algo que tiene que ver con la genética, así que la invitación a que usted se siga quedando con nosotros en Los Investigadores Médicos, porque traemos mucha información y estamos trabajando con un gran grupo de especialistas para poder resolver sus inquietudes. Vamos a un tip de salud y quiero que ustedes me acompañen. Tip de salud. Incontables veces hemos oído la importancia de hacer ejercicio, y no solo por las cosas positivas que trae al estado físico, sino también al estado mental. Ejercitarse hace que el cuerpo produzca endorfinas, unas sustancias químicas que nos hacen sentir en paz y felices. El ejercicio puede ayudar a algunas personas a dormir mejor. También puede ayudar en los problemas de salud mental, como la depresión leve. Aparte de brindarle un aspecto físico fresco y sano, el ejercicio lo mantiene alejado de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Y porque la edad es experiencia, el mantenerse activo ayuda a que todos, tanto hombres como mujeres, mantengan más fuertes sus huesos. Una buena manera de comenzar a hacer ejercicio es por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Sin embargo, la mayoría de personas necesita empezar gradualmente. Comencemos ejercitándonos 2 o 3 veces a la semana por 20 minutos. Cuando se sienta cómodo, aumente poco a poco la cantidad de tiempo y de días a la semana en las que hace ejercicio. Hacer ejercicio con un amigo es más divertido que hacerlo solo. Un compañero de ejercicios puede mantenerle motivado cuando no tenga ganas de hacer ejercicio. Es mucho menos probable que deje de hacerlo si sabe que hay alguien que cuenta con su compañía. Y cuando alcance sus metas de ejercicio, tendrá alguien con quien celebrar. Active su cuerpo y él se lo agradecerá. Depilaciones, maquillaje, vestuario, peinados, es así de chiquitito de todo lo que le ofrecen a usted en el Salón Floris. Recuerde visitarlos, por favor, en pantalla aparecen los datos de contacto y si quiere salir como una reina de ese lugar, le aseguro que puede lograrlo. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Más adelante, conoceremos los estadios de esta enfermedad. Además, hablamos de la importancia de la prevención en la salud. Quédese con nosotros, somos los investigadores médicos. ¿Sabías que? El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 1600 a.C., que hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos. El término cáncer proviene de la palabra griega carcinoma, equivalente al latino cáncer. Es importante que conozcamos que el cáncer tiene estadios. Lo realmente básico y fundamental en esto es que todo esto ha sido estudiado por todas las entidades de cáncer que hay en el mundo. De tal manera que para los estadios, la doctora Mayda López, que tiene las dos formaciones, la biomolecular y la convencional, nos va a hablar de cómo son los estadios desde el punto de vista convencional y cómo esos se equiparan con los estadios que reconoce la medicina biomolecular. Mayda, de nuevo, para informar, que esa es la parte importante que nosotros hacemos hoy día. ¿En qué consisten los estadios del cáncer? ¿Cómo se denominan? ¿Cuál es esa nomenclatura de una manera sencilla para trasladarla a toda la teleaudiencia? ¿Y cómo se equiparan con los estadios que hoy reconoce la medicina biomolecular? Sí, cuando hablamos de los estadios en medicina convencional, estamos hablando de que existen 5 estadios. Del estadio 0, estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando hablamos del estadio 0, es cuando la célula ya empieza a mostrar algún cambio estructural. En el estadio 2 y 3, ya estamos hablando de que la célula tumoral mide más o menos 2 centímetros,
pero todavía no ha invadido los ganglios linfáticos. Cuando hablamos del estadio 3, estamos hablando de que ya está en los ganglios linfáticos y ya tiene más o menos el tumor un tamaño de 5 centímetros. Y cuando hablamos del estadio 4 estamos hablando ya de un tumor invasivo porque ya está en ganglios linfáticos y ya está en otras partes del cuerpo. Cuando hablamos de un mecanismo biomolecular, estamos hablando que también tenemos 4 estadios, que es el de iniciación, el de promoción, el de progresión y el de invasión. La diferencia con lo convencional es que aquí estamos viendo cuáles son los cambios a nivel molecular de las células cancerosas. De alguna manera viene a ser complementario, ¿verdad? Bien dicen que medicina biomolecular no contraviene, ni contradice, ni se opone, sino que da esa pauta de complementariedad. Es de importancia, doctora, que conozcamos las estadísticas y cuál es el índice estadístico de prevalencia que hay en el mundo de cáncer, tomado en cifras a nivel mundial, que yo creo que son alarmantes, y sé que tú tienes también conocimiento de cómo se dividen estas por región. ¿Qué hay de la prevalencia del cáncer? ¿Cómo está la distribución del cáncer en cuanto a sobrevivencia, supervivientes, incidencia en países pobres, Estados Unidos, en fin? Cuéntanos algo más acerca de eso. Tenemos los datos de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a nivel mundial, se habla de que el 13% de las muertes son provocadas por cáncer. Y a nivel mundial. A nivel mundial. De todas las muertes. De todas las muertes. Alto. Esto corresponde a un 8.3% de todas las muertes. Hay un estimado para Estados Unidos que en el año 2016 se van a ver nuevos casos de 1.685.000 casos y que la mortalidad va a ser más o menos del 50%. A nivel latinoamericano y especialmente Guatemala, tenemos también un alto porcentaje. Es alarmante porque se diagnostican 5.000 nuevos casos cada año. Esto no toma en cuenta el subregistro que existe en nuestra población rural. Normalmente el tipo de cáncer que tenemos en Latinoamérica es el cáncer de estómago, de cérvix, el colorectal y el de próstata. Y en Guatemala, específicamente en mujeres, tenemos el cáncer de cérvix y en hombres el cáncer de estómago. La prevalencia es alta, ¿verdad? Se oye decir que casi 15 millones de sobrevivientes a nivel mundial, 14 millones de casos nuevos anuales, 8 millones de gente que muere. Es altísimo el dato que hay. Y lo que es preocupante es que va en incremento, ¿verdad, doctora? De alguna manera, por eso es que tenemos este programa de los investigadores médicos para ver de qué forma vamos a contribuir a que la estadística empiece un proceso de estabilización y baja en cuanto a la incidencia. Gracias, porque son datos bien importantísimos y estoy seguro que más adelante iremos a ir teniendo ya evidencia de cómo la complementariedad de lo biomolecular con lo convencional se fusiona, de tal manera que favorezca el que haya menor incidencia de este problema tan serio. Datos importantes. El cáncer se presenta en la medicina convencional en 4 etapas o estadios. El estadio 0 es la primera manifestación de la enfermedad y el estadio más alto es el 4, que ya presenta un tumor muy invasivo. La medicina biomolecular también lo identifica en 4 estadios: de iniciación, de promoción, progresión e invasión. La medicina biomolecular estudia el cambio molecular de las células del cáncer y complementa la medicina tradicional. Más adelante, para tener una buena salud hay que prevenir. De esto nos hablan los especialistas y conoceremos las clínicas de especialidades médicas y sus servicios. No se despegue, continuamos con los investigadores médicos. Según información proporcionada por los investigadores médicos,
El 80% del riesgo de cáncer proviene de los factores externos, como una mala alimentación, fumar, una vida sedentaria, el beber, entre muchas más. Por tal motivo, la prevención es primordial a lo largo de la vida. Cuando somos niños, nuestros padres se encargan de nuestras vacunas, las consultas con el pediatra y ayudar a nuestro cuerpo con vitaminas. Ahora es momento de hacer nuestra parte, y son pequeños pasos los que pueden cambiar nuestra salud y bienestar. El primer paso es seguir una dieta sana y equilibrada. Ayuda a mantener un peso saludable y a reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes, del corazón o un derrame cerebral. La comida, al fin y al cabo, es el combustible de nuestro organismo. Usted no puede ponerle diésel a una máquina de gasolina, por lo que en relación con esto, no debe alimentarse de forma inadecuada. Como ya lo escuchamos en nuestro tip de salud, mantenerse activo es otra de las reglas básicas para un buen equilibrio corporal. Controle el estrés, ya que los problemas se presentan cuando no se puede manejar el estrés cotidiano. Allí es cuando viene el desgaste que termina convirtiéndose en enfermedad. Dormir menos de 8 horas puede tener un resultado negativo en la salud, ya que si esto no se cumple, no se produce la hormona de la juventud, que es la que repara los tejidos. Deje el vicio. El consumo de drogas aceptadas o no socialmente hablando están dentro de los factores que más atentan contra la salud, no solo de quienes las consumen, sino de quienes los rodean. Estos son apenas unos pequeños consejos para la prevención de una buena salud. Sigamos platicando con los investigadores médicos sobre prevención. Un aspecto vital para poder trabajar la parte del cáncer es conocer que hay manera de prevenirlo. La parte Mayda y Jenny, que hoy nos ocupa, establece que debiéramos de hacer prevención. Y esta incluye la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, y para la teleaudiencia es importante que sepan que la prevención primaria es que no le dé a uno la enfermedad. La secundaria es que si empiezan a haber evidencias, uno haga la consulta pronta. Y la terciaria es que si ya hay enfermedad, no dejarse de alguna manera avasallar por la enfermedad y dejar que ésta continúe. En este sentido, doctora, en cuanto a prevención, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es lo que se determina como aspecto preventivo? ¿Qué le puedes trasladar a la teleaudiencia para que de alguna manera ellas digan, hay manera en la que yo puedo prevenir, no caer en esa cifra tan alta de gente que termina padeciendo de cáncer? Es muy importante la información y la concientización a toda la población, porque muchas veces por desconocimiento no acudimos al médico. Entonces se trata de que debemos prevenir, acudir regularmente a nuestras consultas médicas y llegar más o menos una vez al año a consultar a nuestro médico. Si somos mujeres, debemos aprender a hacer nuestro autoexamen de mama y acudir para que nos puedan hacer el Papa Nicolau. Y los hombres, pues acudir correctamente cada año a su consulta para no tener sorpresas después. También es muy importante la alimentación, cambiar nuestros hábitos alimenticios, comer más frutas, verduras, cambiar nuestros hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y otros hábitos que también tenemos, ¿verdad? Como son la reproducción humana, es muy importante cuidarnos y muy importante que podamos aprender, concientizarnos, hablarle a nuestras personas del área rural para que no que cuando asistamos al médico siempre lleguemos para una prevención de fase 3. De acuerdo, es curioso cómo casi todo lo que podemos hacer se vuelve sencillo cuando se desarrolla conciencia. Nosotros estamos ante una propuesta innovadora, esa es la razón de nuestro quehacer. Jenny, ¿en qué momento se encuentra la investigación de innovación biomolecular? ¿En qué momento están para dar a preconocer qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que vamos a ir haciendo en la propuesta? ¿Qué nos puedes decir hoy de cómo está la parte investigativa de innovación biomolecular en cuanto al cáncer? Sí, claro. Tenemos ya un enfoque en 3 puntos claves en el cáncer. La primera es que estamos desarrollando estrategias para fortalecer el mecanismo de defensa contra el estrés oxidativo. Esto lo estamos haciendo de 2 formas.
El primero es favoreciendo la expresión de las enzimas que tienen capacidad antioxidante. Y en la segunda es aumentando el pool de compuestos antioxidantes dentro del cuerpo. Esta sería una de las primeras estrategias que tenemos. También tenemos otra muy importante que, como les dije al principio, la célula cancerosa es una célula que tiene la capacidad de destruir todo lo que la rodea. Entonces también estamos desarrollando el trabajo de investigación en donde reforzamos esa barrera que está alrededor de la célula. Con eso vamos a lograr que la célula cancerosa ya no migre, ya no haga metástasis a otros puntos del cuerpo. También tenemos un tercer punto que es el manejo propiamente de la célula cancerosa. Siempre nuestro objetivo es retomar todos aquellos mecanismos naturales que tiene el cuerpo humano. En este caso, nosotros consideramos que el cáncer es un ecosistema compuesto de células cancerosas y de su microambiente. O sea que de alguna manera, Sheni, si la ruptura del equilibrio ocasionó la enfermedad, es la recuperación de ese equilibrio lo que Esa es la estrategia que pretendemos nosotros. Sabemos que tanto las células como su entorno son caóticos, pero perfectamente acoplados. Y obviamente ahora viene después de esto ya una propuesta de un producto que tiene las características que nos acabas de describir. Eso nos parece sumamente alentador y esperanzador, y entonces sé que vamos a estar en futuros programas compartiendo ya la parte en la que se consolida esto que hoy tan hábilmente nos describiste en relación a cómo algo celular puede ser entendible del punto de vista de que el microambiente, las condiciones propicias para enfermedad se contrarrestan por un ambiente que no favorece el desarrollo. Así es, Jacob. Bien, en el desarrollo de todo este segmento logramos establecer cómo ese famoso estrés oxidativo va a ir siendo continuamente reconocido por nosotros en cuanto a entender que es la carga de oxidantes la que origina enfermedad y cómo nosotros tenemos que desarrollar una condición que permita restablecer el equilibrio. En los siguientes programas vamos entonces ya a evidenciar ante ustedes qué son los productos que hemos llegado a formular y qué incidencia están teniendo en personas que tienen esta enfermedad. Datos importantes. La prevención se divide en 3 tipos: la primaria, la secundaria y la terciaria, según cómo se encuentre su estado de salud. Comer saludablemente, sin vicios y una vida sexualmente responsable son algunos de los aspectos a cuidar para una correcta salud. La investigación biomolecular está desarrollando estrategias para mejorar los antioxidantes en el cuerpo. La célula cancerosa es destructiva. El trabajo de investigación está reforzando la barrera entre esas células dañinas y las células sanas del cuerpo para evitar la metástasis. La biomedicina busca equilibrar el cuerpo nuevamente, desde un producto natural que respete el propio equilibrio de las células del cuerpo. Más adelante, sabremos qué es el SEM, a qué se dedican y cuál es su aporte a la sociedad. Esto y más en Los Investigadores Médicos. Gracias por continuar con nosotros en Los Investigadores Médicos. Luego de haber hablado de lo que son los investigadores médicos, qué hace, cómo se formaron, cuál es el aspecto de formación profesional de cada uno de ellos, pasamos ahora a una parte muy importante. SEM. Esas son las siglas de las clínicas de especialidades médicas. Fueron creadas a la par de este proyecto con el propósito de poder dar tratamiento y seguimiento a todos aquellos pacientes que en algún momento fueron los que iniciaron tomando los productos que se formularon para el cáncer, específicamente Oconex y Limtox. Las clínicas SEM responden muy bien al aspecto que se ha ido generando en Guatemala y en el mundo de formar clínicas o responsabilidad empresarial social. Cómo devolver a todo el grupo social, carente o no de recursos, de clínicas de servicios médicos especializados. SEM funciona en las afueras, cercano al laboratorio Farmalat, están localizadas en Villanueva, cerca del antiguo estadio Galcaza para referencia.
La dirección es 0 Avenida C, 2-55 de la zona 6 de Villanueva. El acceso es muy fácil por la ruta del Pacífico o viniendo de Guatemala después de descender por la Vía Lobos. Las clínicas funcionan todos los días de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Las clínicas tienen varios aspectos que son importantes. Uno de ellos es que son atendidas por médicos que reciben continuamente un adiestramiento y una capacitación en medicina biomolecular. Las clínicas son atendidas por estos grupos de médicos, supervisadas por nuestro personal y continuamente vivimos haciendo un escrutinio de qué es lo que va ocurriendo clínicamente. Las personas vienen a la clínica, que ustedes las van a conocer, son unas clínicas realmente bonitas, agradables, cómodas, con mucho sentido profesional y humano. Los pacientes son atendidos por un médico, son evaluados minuciosamente y derivado de eso se hace ya un expediente, luego de lo cual se les da seguimiento. Es en estas clínicas donde hemos generado ya los primeros casos que nosotros tenemos como evidencia clínica del resultado en cáncer de algunos pacientes. Conforme el programa avance, vamos a presentar algunos de los casos que ya están en remisión de cáncer. Cuando hablamos de remisión, queremos decir con esto que el cáncer detuvo su actividad y que ahora lo que resta es darle seguimiento para evitar que haya una recidiva. Estamos pues contentos de mostrarles a ustedes estas clínicas, sirven de referencia igualmente para médicos que quieran enviar aquí sus pacientes, los cuales son devueltos a ellos en una actividad que se llama contrarreferencia. Las clínicas SEM son de atención médica gratuita totalmente, no tiene ningún costo la consulta. Obviamente los productos que aquí se formulan, como les hemos platicado, todas esas moléculas son importadas de Europa y Asia para nuestra región, tienen un costo, que la verdad es que es mucho menor que cualquier terapia convencional, sumado a que no tiene efectos adversos. Así que los invito a que hagamos un recorrido por nuestras instalaciones para que ustedes puedan de alguna manera ver lo atractivas que son. Estamos ahora ya en el interior de las clínicas de especialidades médicas. Como ustedes podrán observar, son clínicas de verdad, de un aspecto muy bonito, muy agradable. Contamos con un departamento de apoyo humano y social, entre otros. Atendemos todo tipo de enfermedades crónicas, degenerativas, de esas mal llamadas incurables, porque la verdad es que debe de haber una cura para las mismas. El Departamento de Apoyo Humano y Social fue diseñado y creado con el propósito de atender integralmente al paciente. Es decir, ver todo su contenido familiar, sus aspectos emocionales, psicológicos y la parte económica, que es muy importante porque hay que cuidar la economía del paciente. El señor Adelso Casasola, uno de los fundadores de Farmalates, el encargado de este departamento. Adelso, mucho gusto. Vamos a continuar entonces con todo este recorrido. Como ustedes podrán observar, las clínicas tienen un diseño agradable, ya que evitan la aglomeración y la aglutinación de personas en un momento determinado. Son clínicas que semejan lo que es una clínica privada. En esta es la clínica del doctor Eric Prado. Eric, mucho gusto. Eric es uno de nuestros médicos especialistas. Él es médico y cirujano, tiene una especialidad en anestesiología, medicina del dolor y obviamente están recibiendo toda una instrucción en medicina biomolecular. Las clínicas cuentan con un área adecuada para el examen y hemos evitado lo que podría alguien creer en su cabeza, que son clínicas que tienen gratuidad, que son clínicas desordenadas o con mucha problemática para poder ser atendidas. El diseño de estas clínicas permite la atención de los pacientes de manera individual, agradable, cómoda. Como se podrán haber dado cuenta, las clínicas son realmente acogedoras, tienen un clima humano muy agradable, muy bien atendidas, con mucha calidez y profesionalismo. Los esperamos pues a que vengan a nuestras clínicas los días lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados igualmente por la mañana de 8 a 1. Nos vemos. En resumen, contrario a la creencia, la transmisión genética del cáncer es responsable de entre el 5 y el 10% de los casos detectados, mientras que las causas externas como el fumar, el beber, la mala alimentación
y el no usar protector solar son responsables de más del 80% de los casos detectados. Las células cancerígenas tienen dos características principales: son agresivas e invasivas. Por eso es que dicha enfermedad puede avanzar en muy poco tiempo. El cáncer tiene 4 estadios en la medicina convencional y los enumera del 1 al 4, al igual que en la medicina biomolecular, y se catalogan de la siguiente manera: de iniciación, de promoción, progresión e invasión. En Guatemala se diagnostican cerca de 500,000 nuevos casos de cáncer cada año, sin tomar en cuenta que no hay un registro en la población rural. La biomedicina busca regresar el cuerpo al equilibrio, aislando el ecosistema del cáncer y evita seguir alimentándolo, buscando así reforzar la barrera que separa a las células dañadas de las sanas. Las clínicas de especialidades médicas, CEM, trabajan de la mano de la medicina biomolecular y buscan el bienestar en todos los sentidos del paciente. La atención médica en las clínicas es totalmente gratuita y pueden comunicarse al PBX 66 28 1100 y funcionan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 a 1 de la tarde.